ya se inicia el proceso. Sí, vamos a ver. Sí, y posteriormente seguimos. Habíamos recesado en el momento en que el Ministerio Público estaba presentando su solicitud. Al tribunal le parece razonable que ustedes terminen de presentar su solicitud. Luego, cada uno de los abogados se toma su tiempo para rebatir en los términos que entienda esa solicitud. Finalmente, los imputados, todos los que quieran hacer uso de la palabra, el tribunal le va a dar su momento para que se expresen también. Pero estando personas privadas de su libertad, lo más pertinente es que esta medida curse para que se defina la suerte procesal de los imputados, que son los que están guardando prisión. En ese sentido, el tribunal requiere esa cooperación de los abogados, de que conozcamos esta medida sin límite de ningún tipo, pero que se cursen los cauces procesales con razonabilidad, entendiendo que no se trata de otra cosa que una solicitud de medida de coerción. Gracias por la atención y la comprensión. Magistrados, haciendo uso razonable del tiempo, sin límites, pero sabiendo que es una medida de coerción. Díganle al tribunal por qué razones ustedes solicitan medida de coerción, la medida que han enunciado con relación a cada persona, para que notifiquen al tribunal de cuáles son sus presupuestos y a sus defensores también. Continúen, magistrado, en ese ánimo, por favor. Muchas gracias, honorable magistrado. Quisiéramos, de paso, ratificar las calidades dadas en la audiencia anterior. Como es un receso y ya están presentes, se anotaron, son ustedes. Muchísimas gracias. Buen día a usted, magistrado, a los demás miembros que componen el tribunal. Perdona la interrupción, pero deben recordar que son tres, por una cuestión de igualdad. Solo tres ministerios públicos, tres abogados. No pueden tener los asistentes, igual que los abogados. Pero para fines de la presentación, tres personas nada más, para que no haya desigualdad. Sí, así será. Reiterar los buenos días al tribunal, a los demás miembros que componen el tribunal, a los abogados de la defensa y a los imputados. Es importante, honorable magistrado, que tengamos claro por qué estamos aquí en el día de hoy. Será responsabilidad del Ministerio Público dejar lo suficientemente claro ante su señoría de qué se trata el caso que nos convoca en el día de hoy. Es justo recordar que este es un caso de corrupción a escala global. Y repito, es justo recordar que este es un caso de corrupción a escala global. Que este es un caso de corrupción que no ha tenido precedentes en República Dominicana. Que este es un caso de corrupción que no ha tenido precedentes en América Latina. Y que este es un caso de corrupción que, si no es el mayor caso de corrupción del robo, está entre los mayores casos de corrupción de la historia de la humanidad. Hoy a nosotros, a los que estamos aquí, nos ha convocado la historia. Y los que estamos aquí debemos comportarnos conforme esa convocatoria que nos ha hecho la historia. Vamos al punto, doctor, vamos al punto. Y vamos a ver al punto, honorable magistrado. Solo que, yendo al punto, les aseguramos que no nos vamos a dejar provocar. Nadie va a provocar a nadie. Aquí lo que vamos a litigar con lealtad. Al punto, doctor. Diga por qué usted solicita esa medida de coerción contra cada una de esas personas. Quisiéramos aclarar, honorable magistrado. Callados, aquí. Vamos a respetar el tribunal para no tener que salir intempestivamente el que no respete eso. Vamos. Sí, doctor. Vamos a avanzar, honorable magistrado, y vamos a establecerle al tribunal por cada uno de los imputados cuáles son las razones con que cuenta el Ministerio Público para que en esta audiencia se imponga medida de coerción. Es necesario recordar en este tribunal que por años en el imaginario colectivo nacional ha existido la figura del hombre del maletín. Y hasta ese proceso, esa figura del hombre del maletín no había tenido rostro. Es un tema que se había escuchado en el colectivo nacional, pero que no podíamos decir cuál era el rostro del hombre del maletín. Hoy podemos decir cuál es el rostro del hombre del maletín. Y ese rostro es el rostro del imputado Ángel Rondón Rijos. Pero Ángel
Rondón Rijo no es el hombre de maletín porque lo diga exclusivamente. Eso del hombre de maletín no es una figura jurídica. Diga jurídicamente, Ángel Rondón, cuáles son los supuestos ilícitos penales. Vamos a avanzar hacia ese punto. Vamos, doctor. Nos permita desarrollar la estrategia del ministerio. Sí, pero muy bien. Vamos a ir a ese punto. Muy bien, doctor, pero vamos a lo jurídico. Lo jurídico son las evidencias con que cuenta el Ministerio Público. Eso es lo que usted tiene que decir. Seguir lo que vamos a hacer con la magistrada. Las evidencias con que cuenta el Ministerio Público para establecer que Ángel Rondón Rijo es en este proceso un eje transversal en la estructura de soborno que se ha imputado en este proceso. Y repito, Ángel Rondón Rijo es un eje transversal en la estructura de soborno de este proceso. Y decimos eso porque lo establece el testigo Marcelo Odebrecht en sus declaraciones premiadas, lo establece el testigo Ernesto Xaviera Bayardi en sus declaraciones premiadas, lo establece el testigo Luis Eduardo Darrocha Suárez también en sus declaraciones premiadas, y lo establece el testigo además Luis Antonio Mameri y el testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz. Estas son evidencias con las que cuenta el Ministerio Público para acreditar a los fines de esta audiencia de medida de coerción como el imputado Ángel Rondón Rijo ha sobornado a funcionarios en República Dominicana. Dentro de las obras en las que ha tenido influencia el imputado Ángel Rondón Rijo se encuentran el corredor Duarte Estos, el acueducto de la línea noroeste, la carretera Río Jarabacoa, la ampliación del acueducto. Señores, aquí el que no hace silencio se pone a que lo saquen de la sala, cosa que no va a complacer este tribunal. Entonces, por favor, está hablando el Ministerio Público, los otros escuchan o salen. Sí. Muchísimas gracias, magistrado. Decíamos, está también la ampliación del acueducto de la línea noroeste, el acueducto de Samaná, la autopista del Coral, el corredor Duarte 1, la carretera Casavito, la hidroeléctrica Palomino, la hidroeléctrica Pinalito, está el acueducto de Hermanas Mirabal, la carretera Bávalos Miches, Sabana de la Mar, la circunvalación de la Romana, la carretera Cibao Sur, la ecovía de Santiago, el bulevar turístico del Este, el financiamiento en el Congreso en la termoeléctrica Punta Catalina. Decíamos que el Ministerio Público cuenta con evidencia para acreditar que el imputado Ángel Rondón Rijo ha sobornado a funcionarios en República Dominicana, y vamos a pasar inmediatamente, honorable magistrado, a hacer referencia a esas evidencias. El testigo Marcelo Odebrecht, en sus delaciones premiadas, establece respecto a la República Dominicana, sabíamos que el consorcio Norberto Odebrecht se encontraba y utilizaba los servicios de Ángel Rondón Rijo como lobista e intermediario encargado de aprobar proyectos de nuestro interés en el legislativo, evidentemente haciendo referencia a el poder legislativo. Y no podemos pensar aquí en esta audiencia que Ángel Rondón Rijo iba al Congreso a regalar naranjas, iba al Congreso a entregar sobornos para conseguir la aprobación de estas obras. El testigo Luis Ernesto Darrocha Suárez establece, entre otras cosas, lo siguiente: Ángel Rondón Rijo era intermediario y empresario que atribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana, y esta es otra evidencia de los testigos brasileños de cómo este señor es el eje transversal en esta estructura de soborno en la República Dominicana. Además de esto, el testigo Luis Antonio Mameri, en resumen, porque dice otras cosas, establece lo siguiente: a mediados del año 2008, mi subordinado, el empleado 54, el que abordaremos más adelante, me informó que la sociedad contaba con el apoyo de Ángel Rondón Rijo ante el gobierno del país para los proyectos de la sociedad, o sea, para los proyectos del consorcio Norberto Odebrecht. En función de esto, fue acordado entre Antonio Vasconcelos, que dicho sea de paso es el empleado 54, y Ángel Rondón un pago del 2%. Hasta aquí, alguien podría pensar que ese pago del 2% de Ángel Rondón Rijo es simplemente un pago por su general. Vamos a ver que no. Y como los propios ejecutivos de Odebrecht indican de manera clara, de manera precisa, cómo se organizó este entramado de corrupción. Unos de esos
ejecutivos de Odebrecht, que dicho sea de paso, honorable magistrado, hay que estar claro que las versiones de estos testigos no las dan en un restaurante. Las versiones de estos testigos no las dan en un confesionario. Observe ese asunto del audio, a ver por qué sale. Sí. Gracias. Las versiones, estos testigos las dan en medio de un proceso de investigación que se desarrolla en Brasil porque ellos están presos. O sea, esta persona fue capaz de decir cosas que comprometieran su propia responsabilidad y evidentemente que no tienen razones en consecuencia para mentir con relación a las actuaciones que realizaron en República Dominicana. Marco Antonio Vasconcelos Cruz, que hemos prometido que nos vamos a referir a él más adelante, y este es el momento, establece, entre otras cosas, que los pagos hechos a Ángel Rondón Rijo se hacían mediante una contabilidad informal en Odebrecht. La cuestión es, millones de dólares fluían desde Odebrecht hacia Ángel Rondón en una contabilidad informal. Por hasta el chinero de la esquina tiene que saber cuánto invierte comprando China y cuánto le deja a la China para poder subsistir. Es evidentemente que se hacía dentro de una economía informal para poder mantener el flujo de dinero en este entramado de corrupción. Ahora nos vamos a referir al testigo Ernesto Xavier Vallardo, empleado, dicho sea de paso, de Odebrecht, que establece, entre otras cosas, lo siguiente. Para recibir los montos para ambos proyectos, y se está refiriendo a Pinalito y a Palomino, una parte era pagada en cuentas corrientes con recursos contabilizados en la República Dominicana en beneficio de la empresa del propio Ángel Rondón Rijo, y vamos a hablar de las empresas de Ángel Rondón Rijo, a través de contratos ficticios. Repito, a través de contratos ficticios, dice el testigo. Lo que aclara por qué la coartada del imputado Ángel Rondón Rijo de que estaba contratado por Odebrecht para recibir esos monumentos es falsa. Esto llaman los españoles simulación de indicios. O sea, vamos a para que con ese contrato demos la apariencia de que el dinero que estamos recibiendo es un dinero lícito, pero no lo es. Y lo dice, no lo diga yo, es que lo dice el testigo Ernesto Xavier Vallardo. Y podría decir la defensa que este testigo, en ese párrafo, hace referencia al pago contabilizado, el siguiente párrafo de esa misma declaración, dice ese mismo testigo, que se hacían pagos en cuentas que no eran contabilizadas. O sea, lo dijo Marco Vasconcelos Cruz y lo dice también Ernesto Xavier Vallardo, que los flujos de dinero millonarios hacia Ángel Rondón se hacían a través de pagos no contabilizados. Veamos brevemente, honorable magistrado, cuál es el entramado societario utilizado por Ángel Rondón Rijo para, primero, recibir fondos ilícitos de Odebrecht y, segundo, colocarlo dentro de este entramado societario para lavar ese dinero y poder disfrutar de sus beneficios. Y este gráfico nos explica cuál era, grosso modo, el funcionamiento de este entramado societario. Como se puede ver, el dinero fluye desde Odebrecht a algunas filiales de Odebrecht. Y es conocido que se creen estas filiales para alejar las responsabilidades que puedan desprenderse de esas actuaciones de la casa principal. Y Odebrecht, a esos fines, organiza la compañía Climate Service, Constructora Internacional del Sur, Fast Tracker y Trident Internacional LTD. Y desde esas filiales de Odebrecht fluía el dinero hacia empresas que son propiedad del imputado Ángel Rondón. Entre esas empresas está Alma S.A., está Proimar Sephora, está Adeline Group Corp, está Ilbrecht Investment, está Laschan Corp, en este caso la División Nacional y la División Internacional, está Conanza Internacional y de esta también la División Nacional y la División Internacional. Y ese dinero fluía a través de este entramado societario hacia las manos del imputado Ángel Rondón Rijo. Y desde sus manos ese dinero fluía hacia familiares y allegados
del señor Ángel Rondón, incluyendo testaferros, con el interés de cubrir el circuito de lavado y lograr que ese dinero pudiera terminar siendo utilizado por él o sus beneficios. Grosso modo, en lo que va de este proceso de investigación, el Ministerio Público ha podido detectar que Ángel Rondón Rijo movió aproximadamente, y repito, movió aproximadamente sobre los 844 millones de pesos. Repito, sobre los 844 millones de pesos. Y como si todo eso fuera poco, movió sobre los 80 millones de dólares. Yo no soy muy bueno en aritmética, magistrado, por eso me da que eso hace más de 4.000 millones de pesos que mueve el imputado Ángel Rondón Rijo a través de este entramado societario. Aquí podemos ver, porque las empresas que están aquí no son la totalidad de las empresas de Ángel Rondón Rijo. La totalidad de las empresas de Ángel Rondón Rijo se pueden detectar en esta gráfica que está aquí y superan las 40 empresas. O sea, el flujo de dinero de este imputado es tal que necesitaba no menos de 40 empresas para poder justificar esos altos ingresos y lavar ese dinero, comprometiendo en consecuencia su responsabilidad penal. Sobre la calificación jurídica y cómo el imputado Ángel Rondón Rijo ha hecho su conducta típica a diferentes leyes penales, salvo su mejor parecer, y el parecer de la defensa, nosotros podríamos referir a la medida de coerción para no agotar tiempo en la lectura de ella o la ley. Porque es una medida de coerción, estimado Ministerio Público, entonces no podemos desbordar el interés y el objeto de esa medida, solo el valor y el contenido de su presupuesto. Entonces, usted, amplio conocedor del tema, ajústese a eso. Ya en otras fases tendrá ocasión de presentar acusaciones, esas cosas. Ahora es ese punto. Brevemente, magistrado. Con este accionar, el imputado Ángel Rondón Rijo ha hecho típica su conducta al haber establecido en los artículos 3, 4 y 5 de la ley 44806 sobre soborno, ha hecho típica su conducta a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano sobre asociación de malhechores, y además a los artículos 3, letra A, B y C, 4 y 8, letra B, 18, 21, letra A y 26 de la ley 7202 sobre lavado de activos. Con relación a este imputado, es evidente que el Ministerio Público ha cumplido por demás con los presupuestos exigidos en el artículo 227, en el numeral 1, que hace referencia a que existan elementos de prueba suficientes para sostener, dice la norma, solo razonablemente. Solo razonablemente. Y el Ministerio Público ha superado ese estándar de razonabilidad con relación al imputado Ángel Rondón Rijo, y en consecuencia hay sobradas razones para que este tribunal imponga medidas de coerción y que imponga la indicada o la solicitada por el Ministerio Público. Al peligro de fuga nos vamos a referir a los imputados, a los magistrados de manera conjunta. Bueno, con relación a las evidencias, y todo esto solo para cumplir con el propio mandato que ha establecido el tribunal, el Ministerio Público. Claro, en el caso de que haya evidencias comunes a todos, lo podemos hacerlo al final. Perfecto. Porque sería la misma y no tendría que repetir uno por uno. Totalmente de acuerdo. Veamos, en consecuencia, la imputación que hace el Ministerio Público al segundo de los imputados, y hablaremos ahora del imputado Ramón Radamés. Los teléfonos, por favor. Silencio, teléfono en silencio. En silencio, los teléfonos. Vamos, siga, doctor. Radamés Segura, al igual que lo que ha sucedido con Ángel Rondón, ha sido señalado por el Ejecutivo de Odebrecht como parte de este entramado de corrupción. Específicamente por el testigo Ernesto Xaviera Vallarta. Es este testigo que vincula a Radamés Segura en este entramado de corrupción, en este caso, en lo que refiere a República Dominicana. Veamos qué dice Ernesto Xaviera. Dice lo siguiente, entre otras cosas.
En cuanto al proyecto de la hidroeléctrica Palomino, además de la remuneración que obtuvo en su rol, y se está refiriendo a ese nivel, a Ángel Rondón, como socio del emprendimiento, él recibió una remuneración de un 3%. Y es necesario aclarar, señor magistrado, que esta remuneración no es aquella del 2% a la que habíamos hecho referencia anteriormente. Este es un subcontrato que Odebrecht le otorga a Ángel Rondón por el éxito obtenido en alcanzar esta obra de la hidroeléctrica Palomino. Agrega que esto se logró en razón de la relación próxima de Ángel Rondón Ríos que él poseía con el entonces director general de la Corporación Dominicana de Electricidad, el cliente del proyecto de Palomino, Radamés Segura. Y es necesario aclarar que esta declaración la da Ernesto Sapiera dentro del contexto, y eso lo vamos a ver en otra oportunidad con otro diputado, cuando él reconoce que en el Congreso para esa obra pagó soborno. O sea, no es en un contexto distinto. O sea, él comienza diciendo que en el Congreso para esa obra pagó soborno y hace referencia a cómo en ese entramado de corrupción estaba vinculado también el imputado Radamés Segura. Además de eso, es necesario señalar, el honorable magistrado, dos elementos adicionales. En la obra de Pinalito, que fue gerenciada por el imputado Ángel Rondón Ríos, al menos a partir, Ramón Radamés Segura, al menos a partir de las adendas 4, 5 y 6, repito, se involucró Radamés Segura en el contrato de esa obra, al menos a partir de las adendas 4, 5 y 6, y esas tres adendas se hicieron violando la ley 340-06 sobre compra y contrataciones. Y se hicieron violando la ley 340 sobre contrataciones porque los montos de esas adendas superaban el 25% que establece como límite la ley 340. Como si todo eso fuera poco, la adenda número 6 del contrato de Pinalito se hace para construir una carretera. No sé si me estoy dando a entender, honorable magistrado. La adenda número 6 de la construcción de una hidroeléctrica se hace para construir una carretera. Y eso se hace en una componenda fraudulenta entre el imputado Radamés Segura y el imputado Víctor Díaz Rúa, al que nos referiremos más adelante. En consecuencia, de manera fraudulenta, Radamés Segura le pasa con 11 millones de dólares. 11 millones de dólares de Pinalito para que hagan una carreterita, en este caso la carretera de Casabito, y de esa carretera también vamos a hablar un poco más adelante. En Palomino, hasta aquí no termina las imputaciones con relación a Radamés Segura. En Palomino, ese contrato se firma violando las disposiciones de la ley 322. Y se hace violando las disposiciones de la ley 322 porque se contrata sin vincular a una empresa local, como establecía a la sazón la referida ley. Ojo, honorable magistrado, esta obra de Palomino fue contratada inicialmente por un monto que superaba los 131 millones de dólares. Pero en la gestión de Radamés Segura, esa obra fue llevada a superar los 319 millones de dólares. Y lo voy a repetir. Fue contratado originalmente por 131 millones de dólares. Y en esa gestión, esa obra superó los 319 millones de dólares. Y esos aumentos en esas obras, como los veremos en otras obras, se hacían para aumentar el flujo de dinero dentro de este trabajo de corrupción y aumentar los beneficios de Odebrecht, y aumentar los beneficios de Ángel Rondón Ríos, y aumentar los beneficios de todos los acólitos de él en este entramado de corrupción. Veamos ahora cómo quedó el patrimonio de Radamés Segura después de su participación en este entramado de corrupción. En el año 2004, Radamés Segura tenía un patrimonio que superaba ligeramente los 28 millones de pesos. Y para el año 2008, o sea,
4 años después, o sea, 48 meses después, ya el patrimonio del imputado Radamés Segura supera los 73 millones de pesos, con un aumento que supera el 159% entre su declaración inicial en el año 2004 y su declaración del año 2008. Eso nos permite concluir a nosotros, prima facie, dónde fue a parar el dinero como consecuencia de este entramado de corrupción al que hemos hecho referencia. Con estas actuaciones, el imputado Radamés Segura hizo típica su conducta establecida en el artículo 2 de la ley 448-06 sobre soborno, los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 166, 177, 179, 170, 171, 174, 175, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 2 y 7 de la ley 8279 sobre declaraciones juradas y 3 letra A y B y C, 4, 8 letra B, 18 y 21 letra B y 26 de la ley 7202 sobre lavados de activos. Conforme hicimos con el imputado anterior, las evidencias las vamos a referir de manera conjunta al final en la solicitud de medida de coerción. Ahora, abróchese los cinturones, honorable magistrado, y así sea de manera imaginaria, acomódese en su asiento, y así sea de manera imaginaria, abróchese los cinturones. Vamos a hablar de Víctor Díaz Rúa y vamos a ver cuál es la actuación del imputado Víctor Díaz Rúa en este entramado de corrupción que imputa el Ministerio Público a las personas que están sentados en el banquillo de los acusados. Víctor Díaz Rúa, al igual que los dos imputados anteriores, es consecuencia de las delaciones realizadas por Brasil en el acuerdo que se realiza entre las autoridades brasileñas, estadounidenses y suiza, incluyendo las ratificación que hace Odebrecht en el acuerdo realizado en República Dominicana con relación al Ministerio Público y las delaciones que hacen los ejecutivos de Odebrecht que vinculan en este caso al imputado Víctor Díaz Rúa. Para su caso, el testimonio con que cuenta el Ministerio Público está vinculado a Hilberto Macareñas Alves da Silva, Marco Antonio Vasconcelos Cruz y Luis Eduardo da Rocha Suárez. Estos tres ejecutivos de Odebrecht vinculan a Víctor Díaz Rúa en este entramado de corrupción y de lavado de activos al que hemos hecho referencia. Grosso modo, veamos algunas de las obras, solo algunas de las obras, en las que participa el imputado Víctor Díaz Rúa y cómo se comporta él dentro de estas obras para succionar dinero del Estado hacia esta red de corrupción y de lavado de activos. Comencemos con la ampliación del acueducto de la línea noroeste. En la ampliación del acueducto de la línea noroeste se firma el contrato y a los 4 meses es una adenda. A los 4 meses. Y esa adenda se aumenta en 10 millones de dólares. Y estoy hablando del acueducto de la línea noroeste. Los propios ejecutivos de Odebrecht dicen que en esa obra reciben 1.5 millones de dólares como beneficio. Como beneficio para distribuir de esta red de corrupción y lavado de activos a la que hemos hecho referencia. La siguiente obra es Casavito. Recuerde el tribunal que Casavito es aquella obra en la que Radamés Segura le transfiere a Víctor Díaz 11 millones de dólares y que para evitar la licitación, como lo manda la ley 340, lo hacen a través de esa adenda y con una hidroeléctrica, en este caso Finalito, construyen una carretera. Pero escuche bien, honorable magistrado, qué fue lo que pasó con Casavito. Luego de esa adenda se firma un contrato con Odebrecht en el año 2007. En el año 2009 se firma una adenda a la carretera Casavito. Y esa adenda tenía la finalidad a Casavito. Algo hasta cierto punto normal. Junio de 2009. En octubre de 2009
se firma un contrato para reconstruir Casavito. No sé si me estoy dando a entender. En 2007, como consecuencia de la adenda, se firma un contrato para construir Casavito. En 2009, se firma una adenda para reparar Casavito. Y en octubre del mismo 2009, se firma un contrato para reconstruir Casavito. El punto interesante aquí es que el contrato de octubre de 2009 se establece que es para reparar Casavito como consecuencia de las lluvias caídas en el año 2009 entre febrero y mayo. Oh, y la adenda de junio de 2009. No se supone que si caen aguas entre febrero y mayo y dañan una carretera y va una adenda en junio, no deberían cubrir las averías de febrero y mayo. Necesito yo firmar un contrato en octubre de ese mismo año para reparar esa misma carretera. Hay una sola razón para eso: agregar adendas a los contratos, repetir contratos sobre una misma vía para erogar el monumento, dinero público, y con ese dinero público alimentar la insaciable red de soborno y lavado de activos a la que ha hecho referencia el Ministerio Público. Dejemos Casavito ahí por el momento y hablemos de la autovía del Coral. En la autovía del Coral, lo primero que hace Víctor Díaz Rúa es que condiciona la construcción de esa obra. Y la condiciona a que contraten a su amigo, a su abogado y a su testaferro, Conrado Pitalúa. Y a él lo vamos a referir más adelante. Repito, Víctor Díaz Rúa condiciona a Odebrecht a que para que se haga esa obra deben contratar a Conrado Pitalúa. E impone que le paguen nada más y nada menos que 1.25% del valor de la obra. Piensa en la cantidad de dinero en consecuencia que va a fluir desde esa obra hacia los bolsillos de Conrado Pitalúa por una supuesta asesoría. Una supuesta asesoría que costaba, y lo vamos a ver más adelante, más de 6 millones de dólares. Y cada una de esas informaciones está contenida en las delaciones de los testigos a los que hicimos referencia, que vinculan al imputado Víctor Díaz Rúa. Además de eso, en esta obra del Coral se realizan 2 adendas, y ambas adendas se hacen violando las disposiciones establecidas en la ley 340, porque superan el 25% establecido en las referidas leyes. En el corredor Duarte, y no sé si se va a dar cuenta el tribunal, como en cada una de estas obras se van estableciendo maniobras para sacar dinero del Estado y alimentar esta red de corrupción. En el corredor Duarte se hace una adenda para construir 2 pasos a desnivel en la avenida 27 de febrero. El corredor es Duarte, no hay que ser un genio para saber dónde está la calle Duarte, y se crean 2 adendas, se establecen 2 adendas para construir 2 pasos a desnivel en la avenida 27 de febrero, evidentemente procurando medios para aumentar los beneficios con relación a esta obra. Finalmente, sobre esta parte, en la carretera Río Jarabacoa, el imputado Víctor Díaz Rúa se las ingenia y establece una supuesta declaratoria de urgencia. Nótese que no estamos hablando de emergencia, que es la que tiene facultad el presidente de la República para declarar, sino una declaratoria de urgencia. Y para, con esa declaratoria de urgencia, construir la carretera Río Jarabacoa y saltarse los procesos de licitación y de esa forma poder contratar nuevamente a Odebrecht. Antes de cerrar este círculo, honorable magistrado, rescatar una idea en Casavito. A pesar de que Odebrecht construye mal la carretera Casavito, el ingeniero insiste en contratarla. Aguarde un segundo, doctor. Sí, aguarde un segundo, doctor. Ministerial. ¿Qué es lo que pasa? Sí, claro. Un receso breve a los fines de que el señor Pitalúa. Vamos a aprovechar por si otro de los imputados también quiere hacer lo propio. Vamos a hacerlo extensivo de 5 minutos.